No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Y esta mañana sumamos la voz de Carmen Lumbierres, es profesora de Ciencias Políticas y nos escucha y acompaña desde Radio Zaragoza. Hola Carmen, buenos días. Hola, buenos días Pedro. Bienvenida. Aquí de nuevo. Aquí de nuevo, sí. Disfrutando del beatífico clima de la ribera del Ebro que tú bien conoces. Que bien conozco. Sí, 42 grados. En Tudela están pasando una racha fantástica. Baja, esa también bonita, sí. Sospecho que en Zaragoza no estáis. No vamos muy lejos, ¿no? No estáis mucho mejor. Eduardo Madina, Eduardo, buenos días. Hola Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Y José María Lasalle. José María, bienvenido. Hola, buenos días. Nos decía el compañero de vídeo, decía, ponte aquí al lado porque en fin, para la toma de la cámara y tal. Además, veo que os lleváis bien. Y la conclusión es, bueno, creo que sí, salvo que discutamos este verano. Y entonces José María me ha dicho, pues o discutes hoy o ya no vas a tener oportunidad porque luego te vas a dar clase y luego a vacaciones y demás. No vayamos a discutir hoy. Por favor, nunca lo hemos hecho. Por eso. Bueno, pues hablemos de Donald Trump, que a ese sí que le gusta discutir. No pierde ocasión, no pierde oportunidad. Va a ser el primero de los argumentos de esta tertulia. Trump en cada uno de los prismas posibles de los que ha dejado la cumbre de la OTAN. Pero vamos a empezar fijándonos en España porque es una de las novedades de la noche. Luego hablaremos de Irán. José María decía antes, a las 8 menos 10, aquí lo relevante es lo que está pasando de nuevo en el estrecho de Hormuz y en los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Pero respecto a nosotros, hay novedades de la noche. Era difícil, bueno, a lo mejor no era difícil anticipar ayer por la mañana, después de escuchar la forma en la que Trump habló de España, que todo iba a terminar como terminó cuando se subía al Air Force One, al avión que le llevaba de vuelta desde Ankara a Estados Unidos. Pablo Mora, muy buenos días. Hola Pedro, buenos días de nuevo. Jefe de Internacional de la SER. Bueno, primero nos llamó de todo. Nos llamó hostiles, socio terrible, cosa perdida, malas personas, el demonio con orejas, en fin. Dijo que iba a cortar el comercio con España. Por la tarde, después de la reunión plenaria de los jefes de gobierno, el tono de Trump le volvieron a preguntar por España, pero bueno, no entró en esas amenazas tan directas. Pero por la noche ha acabado diciendo que España se ha redimido, ha anunciado un pago importante, que no tenemos más datos de qué es, y dice que España ha sido muy amable, Pablo. Hay que decir que es una lógica y un patrón que en cierta forma se repitió ayer en general con la OTAN en su conjunto, ¿no? Contra la que llegó arremetiendo y se fue deslumbrado por el ambiente de unidad e incluso de amor, dijo en la cumbre. Y con España, pues la secuencia es, como decías, esa que apuntabas. Por la mañana, antes de la reunión de la OTAN, la arremetida contra nuestro país por el gasto en defensa y por no apoyar la guerra en Irán. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. España es una causa perdida. No queremos hacer más tratos comerciales con España. Me gustaría cortarlos. España es un terrible socio de la OTAN. No participan, no pagan. No quiero nada con España. Cortad las relaciones comerciales con España, por favor. No tenemos que comerciar con ellos. Veamos cómo de hostiles siguen siendo cuando llamen y supliquen. Por favor, queremos comerciar contigo. Hacen mucho dinero con nosotros. No quiero negocios con ellos. Un tono que suavizó, como decías, Pedro, en la rueda de prensa justo posterior a la cumbre y que ha terminado por cambiar esta noche en el camino de vuelta a Estados Unidos. Ha dicho que en Ankara, España se ha redimido por completo, que ha sido muy generosa. Y ha hablado de ese pago, de que ha cedido España a una solicitud de pago importante, dice Trump, sin aclarar más detalles. Como decías, Pedro, ahora mismo no sabemos si se refiere a un nuevo compromiso de pago, a algún otro que ya haya adquirido España en el pasado y del que se haya dado cuenta él ahora, o que sea simplemente una invención de Trump. El caso es que con ello ha cambiado, como escuchábamos su retórica, lo que no significa
lo sabemos también, que no vuelva a las críticas en breve. Pero no te marches, porque algún medio de Estados Unidos sí que aporta alguna novedad sobre esa posible repercusión comercial. Digamos que lo que hizo ayer Donald Trump, como siempre, es enseñar que tiene un botón rojo, ¿no? Mira, tengo este botón rojo, y si lo aprieto, pues dejo de comprarte cosas. Bueno, hay alguna novedad que ahora quiero que me cuentes, pero está también el jefe de política de la SER aquí, Guillermo Lerma. Bueno, aquí no está, está en otro sitio, pero conectado con nosotros. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Claro, después de escuchar a Trump en el avión diciendo que España se ha redimido, España ha sido muy amable, España ha aceptado hacer un gran pago, hemos dicho, pues hay que llamar a la Moncloa a ver qué es esto del gran pago, a ver si efectivamente hay algo que nos hayamos perdido, si se lo está inventando, si son cosas de Trump. ¿Qué nos dicen, Guillermo? Pues lo que nos dicen es que no hay nuevos compromisos, no se atreven en el equipo del presidente a interpretar o a completar las palabras de Trump, pero entienden que a lo que se refiere el presidente de Estados Unidos es al esfuerzo que ha hecho nuestro país para cumplir con los compromisos suscritos con la Alianza, para llegar a ese 2%. La posición del Ejecutivo español la explicó ayer el presidente en esa rueda de prensa. Ahí Sánchez puso sobre la mesa la inversión que nuestro país ha hecho en defensa, destacando que es el tercer país de la OTAN que más ha aumentado esta inversión y que parte de los 35.000 millones, el 44% en concreto, va destinado a nuevo equipamiento. En cualquier caso, la estrategia de la Moncloa es quitar importancia a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, a las que van en la dirección de halagar a España y también en la dirección de insultar a nuestro país o amenazarlo. Ayer, tras conocer las advertencias del mandatario estadounidense, también conocimos que el presidente de Estados Unidos había mantenido una charla informal con Pedro Sánchez. Fue una charla de unos minutos mientras esperaban a entrar a hacerse esa fotografía oficial, en la que, según Sánchez, hablaron de fútbol y donde no notó ninguna tirantez. Por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. En segundo lugar, ¿cómo nos tomamos desde el Gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado lógicamente a través de ustedes, ¿no? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia, Pedro, porque no es la primera vez que Trump amenaza o insulta y después elogia a nuestro país, así que la sensación que transmiten en la Moncloa es de cierta anestesia ante este nuevo impulso del inquilino de la Casa Blanca. Fíjate, no sé, yo a veces pienso, tú trabajas en el gabinete de la Moncloa, por ejemplo, y te escribe el periodista de la SER, oye, que esto que ha dicho Trump, dice, pero ¿qué ha dicho Trump ahora? A las 7:30 de la mañana, además. ¿A qué tengo que responder? Pero ¿qué cambio de guión? ¿Cuál es el último cambio de guión? Bueno, todo puede evolucionar, ¿eh? Guillermo, si hay cualquier novedad ya nos cuentas. Vuelvo contigo, Pablo, porque es verdad que hay medios de Estados Unidos que cuentan que hay funcionarios del gobierno de Estados Unidos que ya están haciendo una lista y poniendo ahí jamón. En fin, haciendo la lista de cosas que si Trump da la orden, pues dejarán de comprar, ¿no? Ese trabajo lo están haciendo, luego ya veremos qué hace Trump. Eso, cuenta Político. Este medio digital dice que el equipo del secretario de Tesoro de Estados Unidos, de Scott Bessent, al que Trump dio el mandato ayer directo de cortar las relaciones comerciales con España, pues Scott Bessent se lo ha tomado en serio y ya está trabajando con el Departamento de Comercio y con la Oficina del Representante Comercial allí en Estados Unidos en la elaboración de esa lista de productos españoles que pueden ser susceptibles de castigo para cuando Trump decida imponer algún tipo de embargo comercial a España. Eso es lo que dice este diario y habla de un embargo incluso en los próximos días, según apunta la información de Político. Si esto ocurre, Pedro, Bruselas ya avisó ayer, ya dijo que actuará. Bueno, pues nada, sigamos. Bueno, queríamos escuchar al portavoz de la Comisión Europea asegurando eso, ¿no? Lanzando ese mensaje diciendo que la Unión protegerá los intereses de los países miembros. Ese es el mensaje que deja Bruselas, que llegó a preparar una lista de productos de Estados Unidos sujetos a posibles sanciones. También, si la guerra comercial escalaba, lo cierto es que si finalmente esa lista de productos españoles que está elaborando el Departamento de Tesoro de Estados Unidos es sujeta a
a ese castigo, Pedro, a ese embargo del que habla Político, desde luego que pondría en riesgo el acuerdo comercial general que Estados Unidos ha cerrado con la Unión Europea. No te vayas muy lejos, Pablo, porque luego te voy a pedir que nos hagas recuento de las novedades en la guerra con Irán, que las ha habido, y que, digamos, en términos globales es lo más relevante de estas últimas horas. Ahora vuelvo contigo, Pablo. Aquí me quedo. Primera ronda, y os pregunto, y empiezo por ti, José María. Calma y paciencia es, digamos, la fórmula que hay que aplicar, como decía ayer Pedro Sánchez, para responder a Trump. Bueno, yo creo que es un buen consejo, porque al final Estados Unidos sigue siendo un país relevante, no solo comercialmente para el nuestro, sino sobre todo porque en gran medida la tutela y defensa de Europa, de la cual también depende España, está subordinada a la política de seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, me parece absolutamente razonable el consejo. Y yo creo que lo difícil es saber tratar al personaje, porque, en fin, más allá de la calma y la paciencia, la verdad es que está siempre expuesto a unos cambios de humor, a una verborrea muy compleja en términos políticos. Practica la búsqueda del desconcierto del adversario para, en un determinado momento, colocarle ante una situación inesperada, como la que ha padecido Meloni o como la que Zelensky al comienzo casi del mandato presidencial de Trump tuvo que soportar, es decir, situaciones realmente complejas que a un político le colocan ante una incertidumbre que, si no tienes una gran agilidad mental y sobre todo un alto sentido del concepto que tienes de ti mismo, ¿no? Pues resulta muy comprometedora, ¿no? Y él ahí se maneja con una capacidad de dominio sobre la imagen que le hace terrible, ¿no? Pero, en fin, es curioso que la imagen del presidente de los Estados Unidos esté tan desenfocada en las certidumbres, ¿no? Cuando el botón rojo lo tiene, que haya esas incertidumbres alrededor de la voluntad del presidente de los Estados Unidos no deja de ser inquietante y desconcertante, sí. Vale, Carmen y luego Eduardo. Es que como yo imitando o repitiendo las palabras de Moreno Bonilla, yo creo que es que a Trump le gusta el lío, vive en el lío y arrastra a todos hasta el lío, que es lo que ha ocurrido en la cumbre de Ankara. Yo creo que hay una cumbre en la que han salido las resoluciones de la OTAN y otra cumbre en la que hemos estado discutiendo, analizando y vamos a estar si Trump se ha enfadado, si ha confundido Japón con Irán, que es una de las cosas que también ha hecho, si se ha enfadado con Pedro Sánchez, si ha vuelto a poner en compromiso, por no decir en ridículo, una vez más a Mark Rutte, el susurrador de Trump, como le llaman en la esfera de la OTAN, y consigue lo que estaba diciendo José María, que todo el mundo preste atención a los movimientos de Donald Trump, porque la OTAN depende de la aportación de Estados Unidos, y yo creo que todos estos movimientos de prudencia, incluso diría en el caso de Rutte y de von der Leyen, que escribieron un artículo en común en The Economist justo antes de empezar la cumbre, tiene que ver con el miedo a que Estados Unidos abandone la OTAN. Incluso el giro de los líderes internacionales del que teníamos con Macron hace 5 años, en el que pedía que Europa fuera lo suficientemente fuerte como para suplir a Estados Unidos, hemos girado a vamos a portarnos lo suficientemente bien como para que Estados Unidos no se vaya de la OTAN, ¿no? Y ahí Trump tiene razón. España ha subido un 200% el gasto militar desde el 2018 hasta el 25 y hemos pasado al 2% del gasto militar, y yo entiendo que hasta que la personaje no deje de ocupar el cargo público que ostenta, pues nos vamos a mover todos entre la contención, o se van a mover todos entre la contención, la amabilidad o incluso el servilismo que hemos visto en muchos líderes internacionales. Eduardo. Sí, a mí, Pedro, me pasa con Trump que siempre me genera un reto, y es el reto de la atención. En el sentido del lenguaje, ¿no? Porque yo me deslizo fácil a las palabras que no son muy recomendables. Sí, gruesas y poco recomendables, sobre todo a estas horas y en esta radio, ¿no? Pero me parece en la auditoría emocional del personaje, me parece una extraordinaria concentración de antivirtudes, en el sentido del narcisismo, en el sentido de la soberbia, en el sentido de la ignorancia, en el sentido de la ausencia de límites, en la ausencia de código ético, y diría de un extraordinario desconocimiento de las relaciones internacionales, ¿no? Ha llegado a donde ha llegado con todo eso.
Por tanto, bien virtudes. 77 millones estadounidenses las han encontrado como para meter una papeleta con su cara o su nombre en las últimas elecciones presidenciales. Y además no es un error. Han repetido, por tanto, le han encontrado virtudes 2 veces. Yo las intuyo, no las termino de ver, pero en noches como la de ayer o en días o cumbres como la de Ankara, pues me parece que están todos los contrastes del personaje, ¿no? Lo relevante aquí es no olvidar que España y Estados Unidos y su presidente esto lo deberían de tener claro, ¿no? Ha tenido un volumen de exportaciones de 17.000 millones de euros en el año 2025. Hemos vendido a Estados Unidos 17.000 millones y le hemos comprado 30.000. De tal manera que el presidente de Estados Unidos, que ayer dice que no quiere hacer más negocios con España, tiene una balanza comercial positiva con España de 13.000 y pico millones de dólares. Por tanto, primer elemento de extrañeza, ¿quién quiere romper una balanza comercial tan positiva para el país que precisamente quiere romperla, ¿no? Segundo, pertenecemos a una zona integrada. La zona de integración europea de 27 Estados miembros crea un espacio sin fronteras de mercancías, servicios, personas y capitales, de libre tránsito de todo eso. Por eso cuando la Unión Europea va a las rondas de negociación comercial acude con voz única y es infragmentable el mercado comercial interior. Segundo elemento que no sé si Donald Trump sabe o omite o no le importa, pero no puedes disociar el producto español del producto europeo en una decisión de ruptura de negociaciones comerciales. Y tercero, yo no sé cuánto estamos subiendo el presupuesto en financiación de seguridad y defensa, pero sé que no lo estamos discutiendo. Entonces acudimos de cumbre en cumbre y Donald Trump nos suspende o nos aprueba, nos suspende por la tarde, nos aprueba por la noche, nos suspende en la sala de prensa, nos aprueba en el avión de vuelta. Pero hay un debate serio sobre la financiación de la seguridad y la defensa que todos los países miembros de la OTAN está teniendo ante un mundo salvaje de hombres crueles que invaden países y ya lo vemos en estos últimos años cómo se ha deshilachado y roto el mundo. Y todo parece indicar que hay que subir la financiación de la seguridad y la defensa. Me gustaría discutirlo. Me gustaría tener un parlamento donde escuchar a las fuerzas políticas, fijar posiciones, alcanzar consensos entre los grandes partidos y con todos los demás. Los que gobiernan pueden gobernar, pueden volver a gobernar, partidos que nos representan en el parlamento y fijasen un criterio y nos dijeran, mire, este es el debate, esta es la cifra, esta es la razón y esta es la senda. Y lo vamos a llevar a los presupuestos generales del Estado, año a año, porque por algún lado están subiendo las partidas, pero no sabemos por dónde. Por tanto, hay un debate en España que está un poco ensombrecido. Vamos a hacer un pequeño alto y seguimos hablando de esto. De hecho, vamos a pedir al enviado especial de la SER a la cumbre de la OTAN que nos resuma la cumbre de la OTAN, porque estamos hablando mucho de Trump, pero ahí ha habido una discusión, yo creo que también muy relevante, ¿no?, sobre cuál debe ser el papel y el futuro de la Alianza Atlántica. El Abierto. SER Podcast. Con Eduardo Madina, José María Lasalle y Carmen Lumbierres esta mañana vamos a saludar a Enrique García Pozo, que ha sido el enviado especial de la SER a la cumbre de la OTAN en Ankara. Hola, Enrique, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hagamos balance de la cumbre, que ha servido, entre otras cosas, para que se establezca este compromiso de aumentar el gasto en defensa por parte de los aliados. Muchos oyentes dirán, pero otra vez el mismo compromiso. Bueno, es que están en esto, esta es la discusión, lo decía antes Eduardo Madina, este es el punto más importante. Y a partir de aquí, bueno, se van despejando otras dudas, por ejemplo, la de la permanencia o no de Estados Unidos en la alianza, el compromiso, su implicación, el compromiso de la OTAN con Ucrania, en fin, dándonos el resumen. Sí, una cumbre en la que los aliados han conseguido que Donald Trump no queme todos los puentes, o al menos de momento, o al menos no todos, ¿no? Porque los vaivenes de las últimas horas y que estamos contando ya prácticamente invalidan parte de la crónica de la cumbre, al menos en lo que se refiere a España. Una reunión que comenzaba con Donald Trump cargando duramente contra los aliados europeos y que terminaba con una idea absolutamente diferente. Decía Trump a la salida que en esa cumbre y en esa reunión ha reinado el amor y la unidad entre los socios. If you could have seen the respect and the love in the room, and it's love really for the country, for our country. I don't want to say me because you'll say, oh, he's so conceited. Hablaba de una sala, decía, llena de amor, en la que los aliados le trasladaban lo mucho que le querían. Una sala en la que el mismo Donald Trump, que lanzaba amenazas sobre Groenlandia a su llegada, ni siquiera abordó este tema, según fuentes presentes, ni atizó a los aliados. Todo lo contrario, como él mismo explicó a la salida, fue una reunión magnífica. Lo hizo Pedro
en una rueda de prensa absolutamente caótica, en la que saltaba de un tema a otro, una cascada de ideas inconexas, pero en la que vimos a un presidente aparentemente satisfecho, y eso era en realidad lo que pretendía el secretario general Marrute y la mayoría de los aliados. Lo cierto es que más allá de las palabras, la declaración final de la cumbre deja las claves de lo acordado. La declaración, por cierto, es una declaración de compromisos políticos y pasa por la mayor implicación de los europeos y de Canadá en la defensa. Eso es lo que lleva pidiendo Estados Unidos y en lo que estaban preparando los aliados. El compromiso inquebrantable con el artículo 5, a pesar de que el principal aliado o el de mayor peso sigue amenazando a la soberanía de otro de los aliados, y ninguna mención, por cierto, a una futura adhesión de Ucrania. Sí, una mención a Irán. Dicen los aliados que Irán no debe desarrollar armas nucleares, pero la cumbre deja además algunos acuerdos políticos que todavía se tienen que concretar. Por ejemplo, una misión en el Ártico, una misión en Finlandia pilotada por los europeos, en la que participará España y de la que tendremos más detalles en septiembre, o 50.000 millones de dólares en inversión en inversiones en material militar, con lo cual más inversión, más dinero en defensa, nuevas misiones y la mayoría de líderes conteniendo la respiración, aunque ya digo que lo que estamos escuchando, leyendo en las últimas horas, prácticamente invalidan o ponen en duda parte de la crónica que escribíamos anoche de esta cumbre. Gracias, Enrique, hasta luego. A vosotros. Claro, pues que esta es otra clave, las certezas que no tenemos porque uno no sabe. Bueno, hay una certeza, sí, y Carmen, y retomo el argumento anterior de Eduardo, que es que la discusión global habla de gastar más en políticas de defensa y seguridad, ¿no? Y que eso también nos implica y nos impele a nosotros como país. Luego el debate es más o menos político, es más o menos público, es más o menos transparente, es más o menos claro, pero el debate está ahí, Carmen. El debate está ahí y yo, estando de acuerdo con el fondo de lo que estaba diciendo Eduardo, que creo que la debilidad viene de que no tenemos presupuestos generales del Estado desde el 2023, discrepo con él en que el debate sí se ha llevado al Congreso de los Diputados, por lo menos en dos ocasiones. Una en el 2022, cuando la subida al 2% del gasto militar por la invasión de Rusia en Ucrania, y otra vez, y la última vez, en el 2025, en un debate muy complicado porque la situación política española es extremadamente complicada y el bibloquismo hace que sea imposible alcanzar ningún acuerdo, ninguna política de Estado, como yo también creo que sería deseable, desde luego en política exterior y en política de defensa. Y en ese último debate del 2025, el Partido Popular, que por un lado se supone que apoyaba, igual que los conservadores europeos, la subida del gasto militar, tampoco sabemos en cuánto cuantificada, y por otro lado se intenta desembarazar de Trump. Es una situación también incómoda que el Partido Popular tampoco gestiona muy bien, y luego el Partido Socialista y el Gobierno cuenta con unos socios que son abiertamente contrarios a la subida del gasto militar. Y entonces, como en España cualquier asunto se trabaja en política interna y sobre todo en el bloque opuesto en cómo derribar el gobierno de Pedro Sánchez, es muy difícil encontrar acuerdos de ninguna manera, porque seguimos 4 años después casi de la convocatoria electoral, 3 años y medio, en una política de confrontación de todos contra todos y no en una política de colaboración. Y además el PSOE ha perdido aliados durante el camino, ¿no? Desde que empezó la legislatura ahora, con Podemos, que es absolutamente negado a una subida militar, con Sumar, con Esquerra Republicana. Es que la situación de representación de los partidos es muy complicada y la del gobierno evidentemente también. José María. Sí, lo que pasa es que yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Eduardo, porque al final efectivamente se nos está sesgando un debate de profundidad, porque una política de seguridad requiere muchos años de proyección y de proyección presupuestaria, porque implica no solamente tocar directamente el gasto vinculado a la compra de material militar, implica vincular al sector de la investigación, al sector de la movilidad, de la logística. Es decir, hay muchísimos factores que están incidiendo en una política de defensa, y la falta de presupuestos hace que una parte fundamental del incremento del gasto
esté basándose, por un lado, en la inejecución presupuestaria que siempre se da y que permite ir sacando dinero de las partidas que no acaban de completarse y que, excepcionando la ley de presupuestos, nos llevan, por acuerdos dentro del Consejo de Ministros, a ir incrementando el gasto, pero sin la transparencia, el control, la identificación correcta de los proyectos que en una política de defensa soportada contra un presupuesto harían razonable, sobre todo en el contexto global en el que nos movemos. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo con Eduardo y muy atinado a la hora de sacar el debate, ¿no? Bueno, vamos a hacer el alto que tenemos que hacer cada día a esta hora. A la vuelta actualizamos todo, le vamos a pedir a Pablo sí que nos sitúe en los últimos acontecimientos en la guerra de Irán, aportamos alguna reflexión más, le debo un turno de palabra a Eduardo Madina y después hablamos de cosas pues mucho más predecibles. El juez peinado, por ejemplo. Seguimos en Hoy por Hoy. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. En el abierto, recuerden, Eduardo Madina, José María Lasalle y Carmen Lumbierres. Había dejado pendiente ahí a Pablo Morán. Estás por ahí, ¿verdad, Pablo? Aquí estoy, Pedro. Porque esta ha sido otra noche de ataques de Estados Unidos a objetivos en Irán, la segunda noche, y los ataques más intensos, además, de las últimas semanas. A su vez, Irán asegura que ha atacado bases estadounidenses en Kuwait o en Bahrein y insiste en que va a seguir respondiendo a todas las ofensivas. En fin, estamos otra vez en este ciclo de la guerra. Exacto, y estamos viviendo, Pedro, como indicabas, el segundo día consecutivo de ataques cruzados en una escalada que demuestra que el acuerdo firmado hace solo 3 semanas por el propio Trump ni garantizaba la paz ni resolvía los asuntos centrales que motivaron la guerra. Era solo una declaración que dejaba todo en el aire. Trump lo dio ayer, de hecho, por terminado ese acuerdo, aunque dijo que aceptaba que las negociaciones con Irán continuaran. Es decir, que está cansado de esperar resultados que no llegan y dejó claro su hartazgo con el régimen iraní. Están chiflados, son escoria, es gente enferma y violenta, dice Trump ante esa falta de avances en la negociación que quería resolver en 60 días asuntos que se han negociado durante años. Lo cierto es que Trump, Pedro, tiene pocas salidas para salir de este callejón, nunca las ha tenido. El apoyo en Estados Unidos para mantener la guerra, para retomar la guerra a gran escala, es muy limitado y costoso en términos de gasto y también electorales. A solo 4 meses de las elecciones de medio mandato, negociar no parece que vaya a dar resultados a corto plazo, como estamos diciendo. Irán, también lo estamos viendo, tiene capacidad para mantener el pulso con más ataques como los que está lanzando esta mañana contra bases norteamericanas en la región y sobre todo tiene su principal arma, el control del tráfico marítimo en Hormuz. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Eduardo, voy contigo, que te debía un turno. Este es uno de los elementos, o ahora mismo quizá, el elemento que más incertidumbre introduce en el ámbito global, porque, bueno, todos hemos aprendido a la fuerza la importancia, por ejemplo, del estrecho de Hormuz, ¿no? Esta falta de certidumbres, que la guerra se retome, que vuelvan los ataques, que vuelvan a caer las bolsas, que vuelva a subir el petróleo, es decir, que se alimente de nuevo la inestabilidad, bueno, merece por lo menos estar atentos, no sé si volver a estar preocupados de nuevo y aportar algo de reflexión, Eduardo. Sí, yo creo que aquí hay un gran reflejo de personalidad del artista que ha creado esta obra, que es Donald Trump. Mezclado con quizá uno de esos pocos casos, un expresidente del gobierno español lo dice muy bien, ¿no? Dice, este es el típico caso en el que no es el perro el que muerde la cola, sino la cola el que mueve el perro. Uh-huh. Es Israel moviendo a Estados Unidos en la lógica de una búsqueda de una hegemonía en la región de Oriente Medio que no termina de perfilarse contra un enemigo que no puede perder, que es Irán. Entonces aquí creo que se proyectan los rasgos de personalidad de política de hechos consumados, de pasos adelante, pasos atrás, subjetividades sin lógica, movimientos estomacales, señales de adolescencia política, todo junto proyectando la imagen del personaje que dirige la política en Estados Unidos y que ni siquiera se toma la molestia que se tomaron algunos antecesores suyos ya lejanos en el cargo de que cuando querían invadir un país, al menos consultaban al Capitolio, intentaban mayorías en el Capitolio, y segundo, al menos
generaban una apariencia de debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, al menos respetaban el derecho interno y aparentaban respetar el derecho internacional público, que ordena la relación entre países y establece las normas de la guerra, etcétera, ¿no? Aquí no hay nada de eso. Por tanto, este es el escenario de la guerra de Irán, que no tiene precedente. Es el de un presidente que cree que puede quitar a un presidente en desde Estados Unidos a Irán, y después desarticular el régimen a la medida de lo que ha hecho en Venezuela, que es inaceptable lo que hizo en Venezuela, y que puede cerrar pronto un acuerdo con un régimen que se rendirá. No se van a rendir. Y la lógica de esta crisis inferida por el propio presidente Donald Trump, a inspiración del presidente Netanyahu de Israel, pues es la de una guerra que no puede terminar porque Irán no puede perder y Estados Unidos no puede ganar. ¿Habrá un punto de equilibrio en algún momento en un acuerdo de paz que libere el tránsito energético en el estrecho de Hormuz, ahorre vidas humanas, estabilice la región? Ojalá. Pero me temo que vamos a estar en este vaivén durante más tiempo del que nos gustaría. Claro. Fíjate, cuando dices, ¿habrá algún acuerdo que permita reabrir el estrecho de Hormuz? Hace unas semanas Trump anunciaba la reapertura, la gran reapertura, ¿no? Sí, pero fíjate, tan endeble. Y es verdad, y lo decía antes Pablo, un elemento que está siendo fundamental es que Irán resiste. Sí, a su manera, ¿no? Pero claro, resiste. Ese es el gran problema. Es decir, lo que Estados Unidos está reflejando es su impotencia militar. Es decir, intentó en una semana colapsar y tumbar al régimen de los ayatolás con la fuerte oposición interna que tiene, y sin embargo al día de hoy vemos como Estados Unidos es incapaz de garantizar el tránsito en el estrecho de Hormuz y vencer a un enemigo que se revuelve constantemente y que le muestra los dientes en cuanto tiene oportunidad, ¿no? Y lo decía Eduardo, es decir, Irán no puede perder esta guerra y Estados Unidos no puede ganarla. Tuvo su ventana de oportunidad, desplegó todo su poder tecnológico de manera abrupta, rápida y abusiva en una semana y no noqueó a Irán. Y esto debería hacernos ver que las grandes superpotencias del siglo XX, Rusia con Ucrania y Estados Unidos con Irán, están poniendo en evidencia que su superioridad militar ya no es la que fue, ¿no? Y este es un dato a tener en cuenta dentro del conflicto global. Yo recomiendo una serie que a mí me ha enganchado de una manera fascinante. Está en Apple TV, pero es Teherán. Es una serie que me parece, además está guionizada por Daniel Sirkin, que me parece extraordinaria, donde se refleja la mentalidad de los personajes a los que se enfrenta Donald Trump, y todos ellos, es decir, el mundo persa de la Guardia Revolucionaria, etcétera, denotan una inteligencia operativa, un conocimiento logístico del medio de enfrentamiento, en este caso al Mossad y a los israelíes, que es realmente fascinante, ¿no? Y bueno, refleja que Irán ha sido un imperio. Y lo sigue siendo de alguna manera. Y Estados Unidos o mejor dicho, Donald Trump y su equipo no son capaces de comprender que la complejidad del enemigo que buscaron no era tan fácil como la de la Venezuela de Maduro, ¿no? Carmen. Quizá porque como añadía Eduardo ahora cuando hablaba de, a mí me parece que es uno de los protagonistas fundamentales, que es Israel, Trump ha dejado también llevarse por los cantos de sirena de Netanyahu sobre cuál era realmente la situación en el estrecho y en la zona de conflicto, ¿no? Yo creo que el papel de Israel sigue siendo decisivo en por qué no se soluciona esta invasión, conflicto, llamémosle, cada uno que lo llame como quiera, porque en el futuro también de ese conflicto va el futuro político de Netanyahu, que es un futuro político muy complicado. Es verdad que Irán no puede perder la guerra, Trump no puede no puede dar la imagen de una rendición, porque es verdad que lo repetimos mucho, pero tienen las elecciones legislativas a muy pocos meses y tiene que seguir dando una imagen de jefe del mundo, aunque no lo sea, como bien estaba diciendo José María Lasalle, y Netanyahu tiene por delante ese futuro judicial entre azul oscuro casi negro, y por lo tanto yo creo que
Trump ha entrado en este conflicto, evidentemente, por intereses económicos, pero también creo que mucho más influenciado por Israel de lo que ya fue Biden en su momento, porque no es que solo Trump tenga estas relaciones excelentes con el gobierno ultraortodoxo de Netanyahu, sino que esto ya viene de tiempo. Y creo que ese es uno de los conflictos o uno de los puntos centrales, porque esa situación yo no le veo que sea capaz de desencallarse en ningún momento, y porque los aliados árabes también de Irán tampoco están por hacer frente realmente a esa otra suma de alianzas que supone apoyar a Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer una cosa, alto en el camino, y hablamos del juez Peinado. No sé si plantearlo así resulta sugerente o no. O da pavor, o atractivo, da pavor. Pero tenemos alguna novedad que ahora nos va a contar Pedro Jiménez, que desde el punto de vista judicial es relevante, que tiene que ver con la posición de la Fiscalía en el caso de Begoña Gómez, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí un poquito de reflexión. Y luego un asunto al que ayer dedicamos atención y que creemos que tenemos que seguir haciéndolo porque socialmente es fundamental, que es el de las bajas laborales y el absentismo, esta mezcla de conceptos y realidades que no son lo mismo, aunque en el discurso se mezclen, y que requieren, por ejemplo, escuchar las opiniones de los médicos de atención primaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Que ellos son, digamos, la primera barrera, la primera criba, el primer lugar, la primera ventanilla a la que acude alguien que puede acabar necesitando una baja. Seguimos en Hoy por Hoy. Tiempo del Abierto con Eduardo Madina, José María Lasalle y Carmen Lumbierres. Pedro Jiménez, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Otra vez. Decía antes que tenemos una novedad, dos novedades esta mañana, que tienen que ver con la instrucción del caso del juez Peinado contra Begoña Gómez. La primera de ellas, la primera novedad que aportamos a esta hora, es el escrito de la Fiscalía en el que pide que no se juzgue a Begoña Gómez en un juicio conjurado, ¿no? Que es lo que ha querido, lo que ha promovido el juez Peinado, por un motivo, digamos, tan de peso para pedir lo que pide la Fiscalía, como que no hay delito. Pedro. Eso es, no hay delito. Es el escrito de conclusiones del fiscal de fecha 5 de julio al que ha tenido acceso la SER y que pide la absolución para la mujer del presidente, para su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, después de que el juez Peinado les haya enviado a juicio ante jurado popular. El fiscal solicita el interrogatorio de una treintena de testigos, entre empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Universidad Complutense. Insiste el Ministerio Público en que la vinculación de Gómez con la Universidad Complutense arrancó en 2012 y no en 2018, cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones, que es la tesis de Peinado, que esa cátedra extraordinaria que codirigió se creó siguiendo las normas y que se trató de una actividad no retribuida por la que percibió 0 euros. En el marco de esa actividad entró en contacto con algunas empresas que patrocinaron la formación, que incluía una herramienta de sostenibilidad, el famoso software, que realmente se terminó haciendo, se materializó, pero, dice el fiscal, nunca llegó a ofrecerse a ningún interesado, nunca entró en circulación. Ninguna de estas empresas, sostiene el escrito, pretendieron ni obtuvieron remuneración alguna por su participación en el proyecto docente, ni tampoco existe vinculación entre su actividad y la contratación en el sector público o privado. Ninguno de los tres acusados, concluye, obtuvo remuneración, beneficio directo o indirecto por su actividad y tampoco consta que la Universidad Complutense haya sufrido perjuicio patrimonial alguno. En esto de la justicia, a veces es, yo creo que comprensible que haya ciudadanos que entiendan, ¿cómo es posible que con los mismos hechos se puedan llegar a conclusiones tan radicalmente diferentes, ¿no? Que llevan, por un lado, al juez Peinado a decir hay delitos, hay que juzgar a Begoña Gómez, y a la Fiscalía a decir aquí no hay nada, pero no hay nada ni en el caso de Begoña ni en el caso de nadie, porque nadie ha conseguido beneficios, venta, actividad, etcétera, etcétera. Bueno, esta era la primera novedad. La segunda, que también tiene como protagonista la Fiscalía, lo leíamos a primera hora de la mañana en el diario El País, y es la posición de la Fiscalía respecto a la retirada de pasaporte que decidió el juez Peinado. Y en esa posición la Fiscalía es muy dura, lo voy a decir, ¿no?, en los términos que utiliza con el juez Peinado.
Sí, es muy dura porque ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión de este juez de retirar el pasaporte a Begoña Gómez. Le acusa el fiscal de confabular para adoptar esta medida cautelar cuando dice que los escoltas de la mujer del presidente por sí solos o por órdenes de sus superiores pueden ayudarla a fugarse, extendiendo una sombra de sospecha infundada en las instituciones. El Ministerio Público sostiene que Peinado actúa sin rigor, sin mesura, que se aparta de la ley para adoptar esta medida que califica de innecesaria, porque si hay algo que ha dejado clara esta investigación, y lo decíamos antes, es que Begoña Gómez no ha obtenido beneficio económico alguno que pueda esconder en un país extranjero al que pueda huir y que le garantice la impunidad para no acabar sentada en el banquillo, que es lo que pretende Peinado. Un Peinado, Pedro, que también conocimos ayer, que se fue de vacaciones, pero dejó un informe escrito en el que respondía al recurso de queja de Begoña Gómez por esta retirada del pasaporte, en el que insistió en lanzar sospechas sobre la actuación de los escoltas que pueden ayudarla a fugarse, si no, no existiría una unidad de asuntos internos en la policía, llegó a decir el juez en ese informe, en el que mantiene la retirada del pasaporte porque considera que hay riesgo de fuga y porque no termina de fiarse de sus escoltas. Gracias, Pedro. Hasta luego. A vosotros. Hasta luego. Es, voy a decir, peculiar. Estaba recordando ahora uno de los argumentos que utiliza Peinado en su posición ante el recurso de Begoña Gómez es recordar que Bettino Craxi se fugó en el año 94. Entonces, como Bettino Craxi, es decir, acude a la historia, pues si hasta un primer ministro italiano se fugó, ¿qué no va a poder hacer la esposa del presidente? Bueno, Carmen, empiezo por ti. En las dos partes, si me dejáis decir una cosa muy breve sobre toda la tramitación judicial, que yo creo que algún día llegaremos a saber la verdad absoluta sobre este caso. Yo confío en la justicia y creo que si no es en la instancia de Peinado, que probablemente esa no sea, o la del jurado popular, acabaremos sabiendo. Es que se ha contado muy poco que hay víctimas colaterales de este asunto, que son funcionarios de la Universidad Complutense, profesores que por colaborar en la cátedra o en alguno de los másters que dirige Begoña Gómez han sido sancionados sin empleo y sueldo durante más de 3 meses por el simple hecho de haber colaborado en esta cátedra de transformación o en alguno de los másteres, sin más explicación. Y esto es solo un ejemplo de lo mucho que lleva todo el caso Begoña Gómez, que se verá si se ha usado los medios de asesora de Moncloa de manera inadecuada, qué ha ocurrido con el dominio web, que no un software, sino el dominio web que estaba dentro del máster, y desde luego el enriquecimiento no se ve por ningún lado, por lo menos hasta este momento, ¿no? Con el sueldo que cobraba como docente del máster y de la cátedra. Y yo creo que es que del juez Peinado ya no queda nada más que decir, es que lo dicen unos y otros, y yo creo que los ciudadanos no somos idiotas y no hace falta explicar mucho más allá, ¿no? A mí lo que me preocupa mucho es el daño reputacional que hace a la justicia e incluso el daño que puede hacer para apoyarse en otros casos que evidentemente están siendo juzgados de manera regular, ordinaria, y que en los que sí hay casos de corrupción, o todas las pruebas indican que sí, y este caso personal de un encarnizamiento del juez Peinado con Begoña Gómez por ser vos quien sois, ¿no? Por ser la mujer del presidente, creo que está haciendo mucho daño, y creo de todos modos también que políticamente utilizarlo, como por ejemplo ayer hizo el señor Feijóo en la cumbre de la OTAN, resaltando que Begoña Gómez no había podido acompañar a su marido a la cumbre, como si eso fuera un drama. También os digo, me parece pelín machista este follón por no poder acompañar al marido a una cumbre internacional. Recordaba que toda Europa y todo el mundo, que 1.000 millones de personas iban a saber que a la mujer del presidente le habían retirado el pasaporte. Entonces es difícil pensar que no hay una politización de la justicia o una judicialización de la política. Eduardo, y luego José María. Bueno, yo creo que, no sé, es muy difícil medir los tiempos de toda esta instrucción y de este caso, ¿no? Porque a diferencia de otras tramas de corrupción, este juez no ha parado de dar que hablar. Ya ha tenido múltiples requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se han detectado pasos adelante y atrás, escritos extraños atribuyendo la posibilidad de que las fuerzas de seguridad colaboraran en la huida de, en este caso, la señora Gómez. Supongo que cita al presidente Bettino Craxi por no citar a Puigdemont, que se escapó con el beneplácito de los Mossos de Escuadra. Pero es todo bastante anómalo, ¿no?
En cuanto a la Complutense, citaba Carmen a los profesores que es verdad son víctimas colaterales de este caso, pero no olvidemos que la Complutense se ha personado contra Begoña Gómez en esta causa y le reclama más de 110.000 euros por apropiación del software. La universidad está personada en esta causa. Cuando antes estaba acusada, sí. Sí, bueno, está personada. Ha pasado de acusada a personada. Está personada y le reclama más de 110.000 euros por la apropiación del software. Así que es un caso enredado, raro, ruidoso, que yo creo que cuando uno lo compara con los demás casos, pues es evidente que este da la sensación de estar tropezando continuamente en su propia instrucción. Vamos a ver cómo acaba. ¿Qué nos toca? Pues que ante una hipótesis de corrupción, reivindicar la presunción de inocencia de la persona que está imputada y acusada, que en este caso es la señora Gómez. Y a mí me cuesta pasar de ahí, porque creo que hasta que no se resuelva del todo no vamos a saber qué hay aquí exactamente, aquí dentro, en el recorrido de una instrucción tan desafortunada y tan ruidosa, y en un caso que ya va para ya unos cuantos meses, ¿no? Así que sí, vamos a ver si avance, a ver si se resuelve. José María. Pues sí, pero por el camino ha dejado evidentemente un daño en la imagen que proyecta nuestra justicia que había que hacérselo ver, ¿no? Porque yo creo que lo que probablemente resulte de todo esto, que es un comportamiento inapropiado atribuido a la mujer del presidente del gobierno, no tenía un recorrido judicial de estas características. Un recorrido que además se ha basado en una especie de retorcimiento instructor por parte del juez Peinado, que nos ha colocado ante algo, como comentaba Pedro al principio, que podría ser objeto en el ámbito de la filosofía del derecho de un ámbito que se llama los Critical Legal Studies, muy norteamericanos, donde introduces el cine, introduces la literatura, introduces la poesía, para tratar de desentrañar a veces la narrativa que la instrucción tiene en los procesos judiciales, ¿no? Y este es un caso paradigmático, la verdad, porque hay mucha literatura y una literatura además muy retorcida desde un punto de vista estilístico, donde se busca probablemente el ensañamiento y la persecución más allá de la búsqueda real de la justicia, ¿no? Que, insisto, probablemente una cuestión asociada a un comportamiento ético inapropiado podría haberse resuelto de otra manera, pero se ha afeado en los tribunales y ha llevado a una situación donde tienes a una audiencia provincial comprometida en corregir a un juez de instrucción un día sí y otro también, lo cual es bastante lamentable. Sí. Vamos a parar un momentito y después hablamos de las bajas laborales y del absentismo y de la posición del PP y de la realidad en la que trabajan los médicos de atención primaria y del diagnóstico que hacen ellos y de exactamente qué es lo que está proponiendo el Partido Popular, que a esta hora sigue siendo difícil saber. Leía hoy una información del Mundo que dice, en la información se preguntan, ¿cuál es la fórmula del Partido Popular? Dice el Mundo. En declaraciones El Mundo, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, explica que cuando un trabajador está de baja y se le asegura el 100% del salario, se crean desincentivos que no son buenos, entre comillas. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es, comillas, introducir la mayor flexibilidad posible en la negociación colectiva para que los incentivos sean adecuados. Cierra comillas. Dice, teniendo en cuenta que la justicia ha tumbado incentivos económicos individuales, la iniciativa del PP iría más en la línea de incentivos colectivos. Pero Nadal no especifica los detalles. Insiste en que tras escuchar a los sectores productivos, el PP ha concluido que están asfixiados y que hay que introducir elementos de flexibilidad. ¿Cuáles? Pues no sabemos. O no los tenemos claros todavía. O es que estamos intentando reconducir la crisis que nos abrió nuestro líder al decir lo que dijo, como lo dijo en esa reunión ante los empresarios vascos. Por lo tanto, exactamente qué es lo que está proponiendo el PP, ahora mismo no se sabe. Es un poco algo hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues no sé, se concretará en el futuro. En Galicia, ahora nos vamos a ir hasta allí, el gobierno gallego está intentando algunas fórmulas y con ciertas dificultades para gestionar las bajas, en este caso las bajas médicas. Pero ahora nos lo van a contar.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. El Abierto. Ser podcast. Con Carmen Umbierres, José María Lasalle y Eduardo Medina en El Abierto. Como les decía, nos vamos a ir a Galicia, vamos a hablar de las bajas médicas, de la propuesta o de la idea o de la reflexión que aportó, digamos, de manera poco fina para los propios intereses del Partido Popular, el líder del PP ante los empresarios vascos, que acabó dando la sensación de que lo que proponía era que a quien esté de baja médica se le pague menos, porque no puede cobrar lo mismo a alguien que no va a trabajar que a alguien que está trabajando. Este era el fondo que había, pero luego el PP ayer dedicó bastantes esfuerzos en los medios y en las redes para intentar reconducir el discurso de su líder. Bueno, las bajas médicas de las que queremos hablar. Vamos hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Bueno, porque la Xunta está negociando, con dificultad creo, pero está negociando un plan para intentar que haya menos bajas o que sean más cortas las bajas. Entre otras cosas, el plan apuesta, por ejemplo, por dar incentivos económicos a los sanitarios que sean capaces de acortar esas incapacidades temporales. Pagar más, pagar mejor a los médicos que puedan acortar bajas. Y esto ha provocado que los sanitarios se hayan levantado con una propuesta que, salvo que me equivoque, Richie, ahora mismo solo defienden la Xunta y la patronal. Sí, Xunta y patronal se quedan solos, Pedro, pero a Rueda le da igual. El presidente de la Xunta ya ha dicho que no piensa rectificar un plan que empezó a esbozar en el debate sobre el estado de la autonomía el pasado mes de abril, en una Galicia con largas listas de espera a la sanidad, con protestas en la educación por recortes de profesorado o con quejas por tener las pensiones más bajas del Estado. El principal problema para el presidente de la Xunta es el absentismo laboral. Asegura Rueda que Galicia se sitúa entre las comunidades autónomas del Estado con más trabajadores de baja y es la comunidad autónoma con las bajas laborales de mayor duración. El plan de Rueda pasa, como decías, por pagar ese plus a los médicos que acorten la duración de esas bajas y por dar más poder a las mutuas, un mayor control. Isto non é nin poñer en dúbida ni moitísimo menos os profesionais da atención primaria, son un elemento fundamental na atención da saúde e simplemente intentar mellorar os tempos. Isto creo que vai en beneficio de todos, das empresas e tamén dos traballadores. Esto es lo que decía el presidente de la Xunta. El gobierno gallego pone el acento, Pedro, en las bajas por dolencias musculoesqueléticas y los cuadros de psiquiatría leve, como el estrés o la ansiedad. Dice el gobierno gallego que son los que tienen una mayor duración. Un plan que se ha encontrado con el rechazo rotundo de los sindicatos. Comisiones y CIGA se han descolgado del diálogo social. Dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, por chamarlo así, unha proba piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser pois que está calando ese mensaxe, pois resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado. Es Armando Iglesias de Comisiones Obreras que en las últimas horas nos decía aquí en la SER que Galicia se ha convertido en el laboratorio de pruebas para Alberto Núñez Feijóo. Cabreo también entre los colegios de médicos que advierten de los importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos que supone premiar a los médicos que acorten la duración de las bajas. Jesús Sueiro es el portavoz de los médicos de atención primaria en Galicia. Poñer o foco na culpabilidade de un colectivo como son os médicos de familia, que non temos culpa dos atrancos do sistema, non? Porque cando damos unha baixa tampouco o facemos alegremente. Pese a este profundo rechazo, a este profundo malestar, la Xunta ha contratado ya a 18 inspectores para incrementar ese control sobre los médicos, entre críticas porque mientras sí se contrata a esos inspectores, sigue el déficit de médicos en servicios hospitalarios y en una atención primaria en Galicia que vive sus horas más bajas con una precariedad que provoca largas demoras, más de 20 días para poder ser atendido por un médico de cabecera, y esa, Pedro, es una de las causas de que se prolonguen las bajas, la demora a la hora de realizar pruebas determinantes sobre la enfermedad que sufre el paciente y que provocan que esas bajas puedan ser más largas. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Quiero que saludemos a Lorenzo Armenteros del Olmo. Él es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Señor Armenteros del Olmo, muy buenos días. Hola, buenos días. No le quiero preguntar directamente por el plan de la Xunta de Galicia, que quizás no conozca, pero sí por el concepto que hay detrás, nos lo ha explicado nuestro compañero. ¿Usted cree que pagando incentivos a los médicos de familia se pueden acortar las bajas? No, yo creo que el problema... hay una situación que siempre que se habla de bajas,
es recaer sobre los médicos de atención primaria una parte de la teórica culpabilidad de que esto exista y buscar elementos que promocionen cualquier actuación directamente y menos de tipo económica no va a resolver nada y va a sufrir lo que está sufriendo, un rechazo radical por parte de todo el colectivo médico. Siempre los médicos de primaria estamos en ese ojo del huracán cuando se habla de las bajas, y nuestro papel es un papel ético, profesional y de defensa del paciente, porque verdaderamente una baja laboral es una baja por una enfermedad, no es una baja generalmente, o sea, independientemente de que pueda existir alguna picaresca que es muy difícil de detectar, desde luego la baja es una protección, un derecho a la protección del trabajador en una situación de enfermedad ya compleja de por sí, en la que no se debe entrar en otras cuestiones como puede ser la reducción económica. Claro, porque hay, digamos, una doble dimensión. El número de bajas que están creciendo, luego le pregunto por la casuística, ¿no?, que es lo que están ustedes detectando en sus consultas. El número es una cosa, la duración de las bajas es otra. Y entiendo, señor Armenteros del Olmo, que la duración de la baja no tiene que ver tanto con el criterio de un médico o una médica de atención primaria como con el estado actual del sistema sanitario en cada comunidad, el tiempo que se tarda en que te hagan una prueba, en por lo tanto acabar teniendo un diagnóstico o un tratamiento. Influye en los dos aspectos. Influye en el aspecto inicial del diagnóstico, que puede necesitar un proceso para tener una confirmación, en el tratamiento que pueda llevar y desde luego en la evolución. Si nosotros tenemos una baja en la que se retrasan las pruebas diagnósticas, se retrasa la revisión por parte del hospital, se retrasa la rehabilitación o se retrasa el tratamiento quirúrgico, esto hace alargar. Entonces es un problema estructural del sistema sanitario, no en tanto en sí de la duración o de las bajas. Es un problema que abarca mucho más, de la misma manera que habría otro añadido, que son aquellos problemas laborales que surgen de los defectos del trabajo en determinadas situaciones que ocasionan tanto alteraciones orgánicas como alteraciones emocionales. Dos aspectos que se escapan de la gestión que pudiéramos decir que podemos tener nosotros de la baja. Somos el elemento más débil y el que estamos en comunicación con unos con otros intentando ayudar en lo que nosotros podemos para que eso se acorte, pero en la medida de beneficiar al paciente exclusivamente. Claro, es muy interesante esto que aporta el señor Armenteros del Olmo, porque en el fondo estos días que se está escuchando a representantes, a líderes empresariales decir hay que reducir, rebajar el número de bajas, cabría decirles también, oiga, pero es que un número, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje relevante de esas bajas se producen por las condiciones en las que trabajan sus trabajadores. Exactamente, es lo que me refería. Si un trabajador tiene un disconfort, una alteración o una situación compleja en su trabajo, va a acabar alterándose emocionalmente y muchas veces tiene una consecuencia orgánica. No hablan, sino que en lo que podemos incluir también ciertas alteraciones de las condiciones laborales. Entonces, hay que hacer ese planteamiento. ¿Por qué en una determinada empresa hay un número alto de bajas? ¿Por qué en una situación concreta se producen un número determinado de bajas por un motivo concreto? Eso es una reflexión que tienen que hacer y es una reflexión que se tiene que hacer a un nivel posiblemente de normativa para que pueda llegarse. O sea, no se puede hablar de una forma simplista. Hay muchas bajas y hay que recortar el 20%. Es una frase que puede quedar bien desde la política, pero que tiene demasiadas implicaciones para hacerlo de esa forma tan simplista. Hablaba de la duración de las bajas, le pregunto ahora por el número de las bajas. Hay un hecho cierto, la estadística en esto no miente, y es que en los últimos años está aumentando el número de bajas temporales por enfermedad. Se mencionaba el caso de Galicia, bajas que tienen que ver pues, yo qué sé, con los músculos, con los huesos y también con procesos de ansiedad, procesos psicológicos. Esto se confirma, ¿no? Esto nos puede decir usted que efectivamente son los dos ámbitos. Es posiblemente en todo el estado. Son los dos grandes grupos. El grupo osteomuscular, que genera cualquier tipo de trauma o enfermedad que afecte a todo el terreno de osteomuscular, en el que sí, volviendo a mi respuesta inicial, interviene lo que serían las pruebas diagnósticas,
por ejemplo, resonancias o las pruebas o los tratamientos posteriores, por ejemplo, rehabilitación. Y después ese gran grupo de enfermedades y alteraciones emocionales y todo lo relacionado con la salud mental y el estrés laboral, que el retraso muchas veces en la consulta hospitalaria para el seguimiento o un tratamiento específico en algún momento concreto hace que también se retrase ese diagnóstico específico en algún momento determinado, y desde luego la evolución y el seguimiento, que se alarga mucho en el tiempo por las demoras que genera el propio hospital. O sea que entonces desde atención primaria hacemos un seguimiento, pero ese complemento que podríamos tener, de la misma manera que el complemento que pudiéramos tener en algunos casos desde las inspecciones médicas o desde las unidades de salud laboral de la Seguridad Social, se enlentece en muchas ocasiones, ocasionando también este colapso o esta situación en la que vivimos, que vuelvo a repetir, nosotros somos el elemento del engranaje más débil, pero es a veces sobre el que caen muchas veces todas las críticas de lo que está ocurriendo, no siendo los culpables, desde luego. Pues Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Gracias. En fin, Eduardo, voy a empezar por ti ahora. Aquí hay una dimensión médica, que es la que queríamos analizar esta mañana, porque, digamos, este asunto ha vuelto a los titulares desde una dimensión política, con la posición de Núñez Feijóo, que dijo lo que dijo ante los empresarios vascos, una parte de la representación de los empresarios vascos, y que el Partido Popular ha tenido que dedicar bastantes esfuerzos, no pocos, a intentar aclarar. Tampoco, yo lo decía antes y lo sostengo, es que no está claro qué es lo que plantea el Partido Popular o qué es lo que plantea Núñez Feijóo. No, y bueno, mira, no me extraña que haya sido en Euskadi, porque los empresarios vascos tienen cuantificado el impacto del absentismo en 1.400 millones de euros al año, con un problema significativo, sobre todo en algunos sectores de la economía y del aparato productivo vasco, ¿no? Y reducir este asunto del absentismo tan complejo, sofisticado y con tantas dimensiones a una cuestión de bajas, y decir que el que esté de baja cobre menos, pues me recuerda a mí mismo a veces, que ya sabes que en esta sala hay dos expolíticos en el micrófono hoy. Hay uno que soy yo, que a veces le pasó que sabía de lo que hablaba pero no sabía lo que decía, otras veces sabía lo que decía pero no sabía de lo que hablaba, y hubo alguna vez incluso que no sabía de lo que hablaba y no sabía lo que decía. Yo creo que eso le pasó a Feijóo ayer, porque tengo la sensación de que entró a torear a una plaza cuyo fondo no lo ha calculado del todo. Y segundo, es un error no forzado. Seguro que hay un director de comunicación en el PP que le dio ayer un ataque de nervios, porque meterte en esto y decir que el que está de baja cobre menos como solución mágica a un problema tan de fondo y tan difícil. ¿Por qué en Euskadi se están alargando tanto las bajas superiores a 365 días? ¿Qué le pasa a las empresas de menos de 50 trabajadores en el primer año de trabajador que llega allí y lleva menos de un año para tener una incidencia tan elevada en bajas? ¿Qué le está pasando a Osakidecha, el sistema público de salud vasco, con los cuellos de botella en el alargamiento de los procesos de evaluación de personas que se encuentran de baja? ¿Qué nos está pasando a los ciudadanos vascos y a las vascas después de la pandemia para tener una altísima incidencia de asuntos relativos a la salud mental? ¿Por qué tenemos tanto expertise y tanto conocimiento en materia de riesgos laborales, una sociedad industrial que tiene ya 180 años de especialidad en esto, pero tan poca cultura de la salud mental? Que algo está fallando. Y no se concreta en confundir absentismo con bajas, y mucho menos con ofrecerle la solución mágica al que está de baja de cobrar menos, porque es que es muy probable que lo de ayer no le haya gustado a nadie. Claro. Entonces, acertar tanto que lo que dices no le guste a nadie, esto es muy difícil en política. Siempre hay alguien al que le gustas. Yo creo que ayer Feijóo no se gustó ni a sí mismo. José María. Sí, sobre todo porque se están perdiendo oportunidades para proyectar una solvencia técnica a la hora de ofrecerse como alternativa al gobierno del Partido Socialista y de Sumar, ¿no? Y yo creo que esto es lo que realmente está pesando en el día a día del liderazgo de Núñez Feijóo. Se están perdiendo oportunidades que acrediten que hay una alternativa. Y equivocarse de esta manera y de una manera en la que la comunicación hace aguas,
pues dice poco de un liderazgo político, ¿no? Y yo creo que este es el trasfondo que ha llevado a que los responsables económicos del Partido Popular hayan tenido que estar matizando las reflexiones que en abierto planteó Núñez Feijóo delante de los empresarios, ¿no?, vascos. La verdad es que este es uno de esos temas en los que hay que trabajar con fineza los conceptos y que no se pueden improvisar las reflexiones, ¿no? Porque una mirada demasiado economicista como la que proyecta el análisis que se pone sobre la mesa yerra completamente, entre otras cosas porque confunde el absentismo con las bajas, porque además obvia la complejidad de nuestro sistema sanitario, del impacto que la digitalización está teniendo sobre nuestros trabajadores, en lo que está implicando un cambio de cultura empresarial en la relación que el trabajador tiene con la propia digitalización, la salud mental, que comienza a ser una realidad que antes estaba muy obviada en el día a día casi doméstico de nuestra convivencia y que ahora es algo que está sobre la mesa, porque de un modo u otro estamos atrapados en un tiempo real que nos lleva a la ansiedad, donde la conciliación, los cuidados están confluyendo de una manera muy compleja que no se puede ventilar de una manera tan, iba a decir, frívolamente simplista como considerar que hay fraude detrás de los altos índices de bajas que vivimos en nuestro país, ¿no? Es muy grave, realmente. Voy contigo, Carmen. Es que al final tú destilabas lo que decía el líder del PP de los empresarios vascos y daba la sensación de que reducía el problema del absentismo a que hay muchos jetas en este país, pero jetas es alucinante, ¿no?, en una doble dimensión, ¿no? Claro. Jetas que van a trabajar sin estar enfermos y jetas que dan bajas médicas sin que esté muy justificado. Porque él pone un ejemplo que es que yo creo que lo pone como paradigma. Cuando yo estuve en el INSalud, dice, reduje el número de bajas porque había muchos médicos que daban bajas a sus compañeros médicos. Enfermeras que daban bajas a los médicos. Ahí estás introduciendo también ese factor de que también hay médicos jetas que dan bajas que no están justificadas. Es que yo creo que este es el problema. Y esto, a ver, yo que muchas veces me he visto acompañando a un líder político cuando interviene delante de un grupo de empresarios o de un colectivo determinado, alguien le coloca un mensaje. De verdad, aprovecha la oportunidad para decir esto, porque es lo que están esperando. Claro, estás denotando una enorme ansiedad política también, ¿no? Estás muy expuesto a querer agradar. Sin duda. Y la pregunta es ¿por qué? Carmen. Pues yo creo que porque realmente, aparte de la equivocación que cometió evidente, yo creo que en el fondo el discurso es un discurso muy alineado con el que lleva la COE desde el 2023 y con más fuerza desde el 2025 Garamendi, que tuvimos el mayor momento dantesco, o por lo menos de burla extrema, cuando el presidente de la COE de Castilla-La Mancha dijo que los jóvenes de ahora eran unos memos porque se cogían una baja laboral porque les dejaba la novia. Y dentro del propio discurso, que realmente hay un problema con que hay demasiadas bajas, pero en lugar de plantearnos por qué hay demasiadas bajas, hay una orquesta armonizada en el que se escandaliza del número de bajas, entre el que también incluyo la Confederación Empresarial, y en el que en lugar de buscar todas las explicaciones que han dado mis compañeros y que ha dado el portavoz de Atención Primaria, lo único que se nos ocurre es, como decíais, buscar un chivo expiatorio, o bien en los trabajadores, que somos unos jetas, trabajadores que podemos ser autónomos y también por cuenta ajena, por recordárselo al señor Feijóo, que tampoco se acordaba muy bien de este concepto, o en los propios funcionarios, o en los empleados públicos. Y aquí me parece que el discurso es muy grave porque en el fondo estás intentando restar prestigio a unos servicios públicos, a la defensa de una atención pública y de unos derechos públicos, e introduces además en la conversación el papel de las mutuas, igual que lo ha hecho la Confederación Empresarial, la COE, que una de las soluciones que da a este problema, que es multifactorial, no me voy a volver a repetir, de las colas de sanidad, del cambio en el mercado de trabajo, esto lo estaba contando Eduardo, del síndrome del quemado, del envejecimiento de los trabajadores, de la feminización de los cuidados. Sí.
Simplemente por aportar una reflexión que hila con algo que comentábamos antes a micrófono cerrado. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras habrá ahora mismo en este país que se estén enfrentando a situaciones de ansiedad personal porque temen que el sentido de su trabajo, que la utilidad de su trabajo va a quedar, por ejemplo, anulada por la inteligencia artificial? Sí, sin duda. ¿Cuántos? Ese es el debate. Miles de trabajadores en este país ahora están viviendo una situación de angustia porque no sabe qué va a ser de ellos. O porque ve que en su empresa al lado, a los compañeros de al lado les acaban de amortizar porque la IA está... Y ojo, y este es el gran debate. Y no hay ningún discurso político por ninguna fuerza política que esté haciéndose eco del que va a ser el problema de los próximos 10 años. Pues espera, que ya he visto el gran debate cuando no tenemos tiempo para el gran debate. Yo también, anda, que soy hábil en estas cosas. El Abierto. Ser podcast. Hola Miriam. Hola Pedro. Muy Pascual. buenas, qué chula la canción, ¿eh? Ah, ¿no la habías oído todavía? No. O sea, sí, bueno, la había escuchado porque había estado aquí, pero es que no deja de sorprenderme, ¿eh? Yo creo que ya estamos en ese punto en el que le estamos cogiendo cariño a esta sintonía de Avanza me los gusta Contenidos. mucho, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. A mí la escuché hace un tiempo y dije, oye, mira, qué buen rollo da, qué melodiosa resulta, ¿no? Sí, ya sí, está, sí. ya está. Oye, y Pachulo, el título de una sección que estrenamos ahora. ¿Cuál? Se titula La vida secreta de las cosas. Es verdad. Sí, porque en unos minutos se va a acercar por aquí Nuria Rodríguez, que ya estuvo con nosotros el verano pasado, y que va a repetir para contarnos la historia de los objetos, de las cositas pequeñas. Hoy nos va a hablar de las maletas. Y prometo a los oyentes que no van a volver a mirar su equipaje de la misma forma. Y con suerte hasta vamos a aprender a hacer la maleta perfecta. Cuando coja la maleta de las manos, digo, maleta, ya no te veo con los mismos ojos. Ahora sé de dónde viene tu historia. Y yo te traigo, Pedro, que inauguramos la sección de gastronomía del verano, que vamos a tener todos los jueves a Claudia Polo, que es divulgadora gastronómica, con la que vamos a conocer pues el origen de los grandes clásicos de nuestra gastronomía y nos va a enseñar a darle una vuelta. Y con ella vamos a escuchar también muy buena música. Ahí lo dejo. Por cierto, digo una cosa, vamos a pedir a los oyentes que nos ayuden a contarnos cuál es su versión de un clásico de la cocina de verano. Y el primero es la ensaladilla rusa. Eso es. Todos metemos alguna variación que hace que creamos que nuestra ensaladilla es la mejor. Esto luego lo podemos discutir, pero le vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten su versión del clásico. Y hoy, hay 900, 100, 800. Sí, vamos a dar el teléfono, claro. Yo no iba a comprar el teléfono, si no, ¿cómo van a llamar? Es verdad, 900, 100, 800. Venga, yo me vengo con otra cosa. Como no queremos pasar un día de verano sin reírnos, vamos a montar un concurso. Venga. Además, se va a llamar Antes o Después. Sí. Las reglas están implícitas en el título, porque vamos a poner una canción y tú tienes que adivinar, o los compañeros que van a participar tienen que adivinar si la siguiente canción se publicó antes o después. Una película, si se estrenó antes o después que otra. Y un acontecimiento también, si ocurrió antes o después que otro. Vale, bueno, pues todo eso en este Hoy por Hoy. Venga, seguimos, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.